que ya uno, como dice el pastor, a los 50 ya me estoy muriendo. Decía, yo no le entendía, ¿no? No le entendía. Y de verdad que a los 50 uno como que se va terminando, ¿no? Ya no ve, ya no come lo mismo. Dijo el pastor un día, yo a los 50 ya no como cerdo. Y yo trato de no comer también porque ya el estómago, ¿no? Pero aquí estamos, son 3 domingos que no he estado con ustedes, y los extrañamos. No fuimos a la iglesia, le estaba comentando a la clase del miércoles que es impresionante, ¿no? Usted camina por esos lugares y no ve iglesias. Y si usted conoce un poco de Biblia, usted va a dar cuenta que Pablo escribió una carta a los romanos, ¿sí? Y esa carta, estoy seguro que esa carta llegó a su destino, ¿me entiende? A los romanos, Italia, ¿no? Y resulta que usted camina por todos los lados y usted bueno, hay un montón de iglesias, pero usted ya sabe, ¿no? Unas iglesias diferentes, ¿no? Entonces, pero iglesias así, sería por el idioma que no lo entiendo, yo trataba de buscarlas, pero no se encuentran. Así que vaya conmigo, si usted se recuerda de qué estábamos hablando los domingos anteriores de yo salir, ¿no? Y estamos hablando de la iglesia, ¿recuerda? La iglesia, ¿qué significa la iglesia? Y estamos hablando de los nombres que encontramos en la Biblia que se refieren a la iglesia. ¿Y cuál es uno de ellos? Empezamos a hablar con el cuerpo de Cristo. ¿Recuerda eso, no? Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa eso? Establecimos que Cristo es la cabeza del cuerpo. Nosotros obedecemos lo que Cristo nos dice. Qué tremendo eso, ¿no? Y muchas veces nosotros, no sé de usted, no sé, en mi vida yo a veces me pongo a pensar que no obedecemos o no hacemos todo lo que Cristo quiere que hagamos. ¿Está conmigo? O yo soy el único, ¿no? Nosotros a veces sabemos las cosas que tenemos que hacer, pero muchas veces no las hacemos. Y Cristo ha establecido varias reglas que nosotros tenemos que hacer. Una de ellas es que dice la Biblia que no dejemos de ¿qué? De congregarnos. Y vea esto, el día de los padres, ¿no? Deberíamos estar celebrando el Día de los Padres, ¿dónde? En la casa del Señor. Y dice, no dejemos de congregarlos. Hay muchos mandamientos en la Biblia que dijo Jesucristo que nosotros no lo estamos haciendo. Entonces establecimos de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y mira lo que dice Pablo, ¿no? Ahora, si Cristo es la cabeza, Él es el dueño de la iglesia. Amén. Él es el dueño de la iglesia. ¿Qué dice Jesucristo en Mateo 16? Dice, yo edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. El dueño de la iglesia entonces es ¿quién? Jesucristo. Oiga, eso es ¿cómo dice en inglés? Un relax, en español es que para el pastor es como se le quita ese peso encima, ¿no? De pensar de que él tiene que edificar la iglesia o nosotros como líderes tenemos que edificar la iglesia. No es así. El que edifica la iglesia es ¿quién? Y nosotros no podemos competir con Cristo. Él es el que está edificando este cuerpo de Cristo. Ahora vea, Pablo dice algo similar. Si usted solo escuche, dice en Hechos 20, versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia entonces? ¿Quién la compró? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Apacentarla, darle a la iglesia lo que significa, lo que la iglesia necesita. Lo que la iglesia necesita. ¿Y qué es lo que la iglesia necesita? Palabra de Dios. La palabra de Dios es que nos alinea, la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos corrige. Siempre es la palabra de Dios que tenemos que enseñar en la iglesia. Y hemos estado hablando, ¿se acuerda? De la unidad del cuerpo. ¿Y qué significa esto? Recuerda que Jesucristo, unas horas antes, en Juan 17, el que conoce la Biblia sabe de qué se trata Juan 17, unas horas antes de su partida, lo que Él oró, la oración que Él hizo, es que seamos uno. La unidad es importante. Vea lo que dice Jesucristo en Juan 17, dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y vea esto, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando nosotros aprendemos a ser uno,
Y la unidad, ya le voy a leer un versículo de qué está hablando, de qué clase de unidad está hablando, porque en la unidad hay diversidad. ¿Se recuerda? Que usted y yo somos diferentes. No hay un cristiano que se parezca al otro. Todos somos diferentes, empezando con la huella digital, ¿no? Dios es increíble, cómo nos hizo a nosotros diferentes. Nuestros ojos son diferentes, la manera de hablar es diferente. La manera de pensar es diferente. Entonces tenemos que tener unas reglas para nosotros alinear nuestros pensamientos. ¿En qué quiere el Espíritu Santo que seamos uno? En pensamiento y en propósito. ¿Sabe usted cómo empiezan las divisiones en la iglesia? Cuando hay diferente ¿qué? Pensamiento. Cuando una persona cree algo diferente que el otro, empiezan a haber diferentes ¿qué? Ideas, diferentes creencias, diferentes pensamientos, y el propósito en la iglesia tiene que ser uno. El propósito en la iglesia tiene que ser uno. ¿Cuál es el propósito? Uno de los propósitos es que alabar al Señor juntos, glorificar su nombre, exaltar su palabra, exaltar a Jesucristo. Vea lo que dice, esto es 1 Corintios, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué tenemos que hablar nosotros? Una misma cosa. ¿Sabe cuál es el lenguaje que predomina a veces en las iglesias? No es la Biblia dice, sino que es que el pastor dice. ¿Ha escuchado usted eso? Es que mi pastor dijo esto. O una de las palabras que yo escucho es que en mi iglesia allá en país Colombia o qué sé yo, donde venga usted, ¿no? En esa iglesia nosotros hacíamos las cosas de esta manera. ¿Ha escuchado usted eso? Oiga, yo escucho eso bastante. Pero cuando usted usa el lenguaje y dice, es que la Biblia dice, ¿qué está haciendo? Le está poniendo el peso a la Biblia. Todos nosotros, si decimos lo mismo, es que la palabra de Dios dice esto. Y cuando es específico, cuando usted dice que es 1 Corintios 1:10, dice esto, eso indica de que usted ha leído la Biblia y no solamente dice o repite lo que el pastor dice. Porque el pastor se equivoca. Dígame. Oiga, el pastor se puede equivocar. Yo me equivoco, los que estamos aquí enfrente nos equivocamos, pero la palabra de Dios no se equivoca. Entonces cuando usted dice que la palabra dice, todos vamos a hablar una misma cosa. Eso es lo que dice el versículo. Ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. No ciertas personas, no los líderes. Es importante que los líderes estemos unidos, ¿me entiendes? Pero toda la iglesia también tiene que estar unida. ¿Y cómo vamos a llegar a esa unidad de pensamiento? Cuando estudiamos la Biblia juntos, especialmente cuando estudiamos la Biblia de la manera que nosotros lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos nosotros, aquellos que estudian con nosotros? Nosotros damos oportunidad de que usted pregunte. Y muchas veces, yo he dicho algunas cosas que los hermanos a veces me dicen, bueno, explíqueme. Y tenemos que explicarlo. Y cuando explicamos las cosas, todos vamos a hablar la misma cosa. Pero si usted estudia la Biblia por su lado, el hermano, es que yo estudio la Biblia a mi manera. Una hermana me dijo, yo y mi Espíritu Santo, me dijo, me meto a mi cuarto y ahí me habla el Espíritu Santo. Eso está bien en cierta manera, pero cuando usted estudia junto con sus hermanos, todos vamos a hablar una misma cosa. ¿Por qué razón? Cuando usted tiene una pregunta, ¿qué tiene que hacer? Preguntarle al pastor, a los líderes. Incluso si usted lee la Biblia, 1 Corintios 14, usted lo puede leer en su casa si usted quiere, ¿no? Dice que la mujer tiene que preguntarle a su marido en la casa. ¿Qué quiere decir eso? A veces el pastor dice algo que la mujer no está de acuerdo o el marido no está de acuerdo y mira lo que quiso el pastor. No, aquí no es el lugar. Si tiene alguna pregunta, dice la Biblia, pregunte. ¿Pero qué significa eso? Que el marido, o el padre en este caso, ¿no? El día del padre, ¿no? El marido tiene que conocer la Biblia también. Si no conoce la Biblia, ¿qué hace la mujer? ¿A quién le pregunta? Al pastor. Y por eso hay pastores metidos en graves problemas con las mujeres de los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque le van a preguntar al pastor. El pastor dice la Biblia que le pregunte a su esposo en la casa. Si usted no me cree, puede leer 1 Corintios, capítulo 14. Dice, y que no haya entre vosotros, estoy leyendo 1 Corintios 1:10, y que no haya entre vosotros divisiones. No quiere el apóstol que haya divisiones entre nosotros. ¿Y cómo va a empezar la división? Cuando usted piensa una cosa, este hermano piensa otra cosa, el otro hermano piensa otra cosa, y nosotros aquí en esta iglesia estamos complicados. ¿Sabe por qué?
Porque hay hermanos que vienen de El Salvador, y es que allá en mi país así hacíamos las cosas, y los salvadoreños somos los mejores, ¿no? Mentira. Y es que en mi país, Honduras, ahí sí, ahí están los apóstoles, y ahí están, oiga, ahí se hacen las cosas bien. Y venimos que los nicaragüenses, y que los guatemaltecos, y que los colombianos, y nosotros allá en mi país, ahí sí está la bendición y el Espíritu Santo. Aleluya. Yo he escuchado esas cosas. Entonces tenemos un problema en nuestra iglesia, pero un problema bueno, porque hay diversidad, que eso vamos a hablar esta mañana, o vamos a empezar a hablar. Hay diversidad en la iglesia, en la unidad. Dios quiere que haya diversidad, que todos, se imagine que todos digamos amén a todo, amén a todo. No, usted tiene que pensar, tiene que ser como los de Berea. Dice que escudriñaban las escrituras para ver si lo que dice el hermano Nahum es verdad. Tiene usted que escudriñar las escrituras. Y dice, y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Cómo empieza la división? Le dije al principio, ¿cómo empieza? Cuando usted piensa una cosa, este hermano piensa otra cosa, el otro piensa otra. Es interesante entonces, o es importante, que estudiemos la palabra juntos. Importantísimo. ¿Para qué? Para que no haya división, para que usted no piense, es que yo pienso que esto es así, el Espíritu Santo hace estas cosas. En mi vida el Espíritu Santo se mueve de esta manera. En mi iglesia en Colombia el Espíritu Santo se mueve de esta manera. El Espíritu Santo es el mismo en todo el mundo y en todas las iglesias. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está Jesucristo. Dice que Jesucristo se mueve en la iglesia. Se mueve en la iglesia. El Espíritu Santo mora en cada cristiano. El Espíritu Santo entonces está con nosotros. Amén. Y dice que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. ¿Qué significa eso? Que creamos lo mismo, que pensemos lo mismo cuando se trata de la Biblia. Si yo le digo a usted ahorita, hermano, que tenemos diferencias en la manera de criar nuestros hijos, ¿es verdad, sí o no? Es verdad, hermano. Hay diferencias, y esas diferencias son mínimas. Pero cuando yo le digo a usted que podemos tener diferencias de la Biblia, tenemos que corregir esas cosas. Eso lo tenemos que corregir, y muchas veces nos da temor de corregirlo. A mí me ha pasado a veces, es que yo sé que este grupo de personas viene de esta iglesia y ahí el Espíritu Santo es fuego, aleluya, ¿me entiendes? Entonces puede ser que haya temor. Hay diferencias, y hay unas diferencias mínimas. Por ejemplo, si yo le digo a usted que hay diferencias en la manera que usted invierte su dinero y gasta su dinero, ¿es verdad eso, sí o no? Sí hay diferencias, pero eso no es relevante, eso es cosa de Dios tratar con usted. Pero cuando hay diferencias en la Escritura, tenemos que poner orden. Dice ahí que todos, dice que estemos unidos, perfectamente unidos, dice ahí la Biblia, ¿no? Dice ahí el versículo, no sé si lo tienen ahí, 1 Corintios 1:10, perfectamente unidos. ¿Qué significa eso? Que estemos en un mismo sentir y en una misma mente. Tremendo. Y después veo yo la iglesia, ¿no? Y me doy cuenta que un hermano piensa una cosa diferente, otro hermano piensa una cosa diferente. Eso no es de Dios. Dígame, eso no es de Dios, hermano. No es de Dios cuando se piensa diferente. La Biblia dice perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo, ¿qué dice ahí? Dice parecer, propósito, visión. Cuando hay una diferente visión en la iglesia, es que el pastor tiene una visión, el hermano aún tiene otra visión y el otro hermano tiene otra visión. Va a haber diferencias y va a haber división en la iglesia. Tenemos que tener una misma visión. ¿Cuál es el propósito por el cual nos reunimos? Todos tenemos que estar de acuerdo en eso. ¿Cuál es el propósito? Alabar a nuestro Señor y ser agradecidos con Él. Y dije, empieza la división en la iglesia cuando hay diferente creencia y hay diferente visión. Si no hay una visión establecida en la iglesia, va a haber diferencia. Van a haber hermanos que van a venir y no se van a sentir como en casa. ¿Por qué? Porque tienen una diferente visión. Ahora, vimos la unidad del cuerpo y que la unidad es indispensable para el funcionamiento correcto del cuerpo. Usted sabe, usted conoce su cuerpo. Cuando su cuerpo no le está funcionando bien, cuando tiene algún problema, ¿cómo se siente usted? ¿Es incómodo, sí o no? Cuando usted no respira bien, me está pasando hace unos días, me pasó que tengo alergias, ¿no? Esas alergias, no respiro bien, la nariz no está haciendo su función correcta, entonces hay un problema en el cuerpo. Es algo sencillo de entender. Cuando uno de los miembros del cuerpo, estoy hablando de la iglesia, no está haciendo su función, déjeme decirle, hay problemas en la iglesia. ¿Amén? Hay problemas en la iglesia, va a haber problemas en la iglesia cuando usted tiene su don, pero usted no usa su don
Porque a veces no estamos contentos con el don que Dios nos ha dado o el ministerio que Dios nos ha dado. Y vamos a leer los versículos. Bueno, si me queda tiempo, ¿no? Entonces, en la iglesia hay mucha diversidad. Culturalmente hay diversidad, ¿sí o no? Amén. Hay diversidad, venimos de diferentes culturas. Personalmente hay diversidad. Somos diferentes. Usted es diferente que yo, usted piensa diferente. Espiritualmente hay diferencias. Hay hermanos que adoran al Señor de una manera y hay hermanos que adoran al Señor de otra manera. Cuando queremos que todos adoren de la misma manera, va a haber problema en la iglesia. Porque no entendemos que cada persona tiene su trato, Dios tiene su trato con cada persona. Conociendo, sabiendo que en la iglesia hay personas espirituales y hay personas carnales, ¿sí o no? La Biblia lo dice. Tenemos que conocer eso. Hay personas que están en este lugar que son carnales y hay personas que están en este lugar que son espirituales. Y la Biblia lo dice eso, ¿ok? Entonces, espiritualmente somos diferentes y hay diferencias en el servicio a Dios. Hay diferencia, ¿por qué? Porque el don que usted tiene va a determinar el servicio que usted va a desempeñar en la iglesia. Entonces usted no se puede comparar. Mire qué problema cuando usted se empieza a comparar. Es que yo quiero ser boca. ¿Y quién es la boca? El pastor, el que habla. Yo quiero ser mano, yo quiero ser pie, yo quiero ser diferente don de lo que Dios le ha dado. ¿Qué significa o qué está diciendo usted cuando usted no está de acuerdo, cuando usted no está contento con el don que Dios le ha dado? ¿Sabe qué está diciendo? ¿Está en 1 Corintios? Vaya a 1 Corintios. El versículo 11, mire lo que dice el versículo 11. 1 Corintios 12, versículo 11. Vamos a estar leyendo en un ratito en 1 Corintios 12, del versículo 14 en adelante. Pero cuando usted no está de acuerdo con el don que tiene, ¿qué es lo que está diciendo usted? ¿O qué es lo que le está diciendo usted a Dios? Mire esto. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él. ¿Quién reparte los dones? ¿Quién es el que sabe dónde es que usted puede funcionar? Es el Espíritu Santo. Cuando usted dice, yo no acepto este don, sino que yo quiero este don, entonces está diciendo usted, Dios se equivocó. Mira el versículo 18 de ese mismo capítulo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él es Dios. Cuando usted dice, yo quiero ser mano, yo no quiero ser pie, le está diciendo, Dios se equivocó, yo no estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Y eso va a haber un problema, va a haber una división en la iglesia. Cuando usted no está contento con el don que Dios le ha dado a usted. Pero cuando usted está contento, que es lo mismo, ya vamos a leer los versículos, ¿no? Más adelante, ¿no? Cuando es lo mismo que uno tiene el don de profecía, otro tiene el don de servicio y otro tiene el don de enseñanza. Y cuando usted estudia esos versículos se da cuenta que el don de servicio lo pone en medio de profecía y de enseñanza. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que yo conozco quieren el don de ¿qué? De profecía, de estar enfrente, de que lo vean, ¿me entiende? Pero para Dios es lo mismo. Si usted le sirve al Señor en una área o en otra área, para Dios es lo mismo. Y va a haber una unidad cuando usted hace lo que Dios quiere que usted haga. Tremendo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ahí en 1 Corintios, vamos a empezar a leer el versículo 12. Vamos a hablar de la diversidad del cuerpo. Que Dios en su sabiduría, Él quiere que seamos uno en mente y en propósito, en creencia y en propósito, pero Él sabe que va a haber diversidad. Usted va a ser diferente, usted es diferente que el otro hermano. Y mire lo que dice, empecemos, es el versículo 14. Pero vamos a leer el versículo 12 para que usted entienda el contexto. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Todos podemos entender ese versículo. Yo creo que no hay nadie en este cuarto, en este salón o en esta iglesia que no entiende ese versículo. Es fácil de entender. Somos un cuerpo y así es también Cristo. Versículo 13.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos podemos entender, esto ha sido un poco difícil para entender, pero si usted entiende, esto es lo que está diciendo, que todo cristiano, en el momento que usted acepta a Cristo, en ese momento usted viene a formar parte del cuerpo, usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo, y todo cristiano tiene el Espíritu Santo, es lo que está diciendo ese versículo, ¿ok? Ha sido un poco complicado, hay personas que malentienden ese versículo, pero versículo 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino, ya establecimos que somos uno, eso es lo que Dios quiere, que sean unos, así como el Padre y el Hijo son uno, así quiere Dios que seamos nosotros también uno. Pero dice que además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Uno hace una función, usted conoce eso, otro hace otra función, la nariz tiene una función, el ojo tiene una función, el oído tiene una función, usted conoce eso. Bien fácil, vamos a seguir leyendo y mire lo que dice. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo, del cuerpo. Si el pie dijera, es que yo no quiero ser pie, yo lo que quiero es ser mano, por eso no será del cuerpo, dice el versículo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Es una pregunta. ¿Será que cuando usted decide que no quiere ser pie, en ese momento deja de ser del cuerpo? No, sigue siendo el cuerpo. Lo que está sucediendo es que no está haciendo lo que el pie tiene que hacer. Entonces, ¿cómo camina un cuerpo que ya no tiene pie? Usted ya conoce. ¿Me entiende? Entonces no funciona bonito, no se ve agradable. ¿Por qué? Porque uno no quiere funcionar. Así es la iglesia. Cuando un miembro de la iglesia no está contento con el don que Dios le ha dado. Y sigue diciendo el versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, imagínese usted eso, que el cuerpo fuera un solo ojo, ¿no? No sé si usted ha visto muñequitos, ¿no? Que a veces ponen que ¿cómo se llama? Un character es un gran ojo, ¿no? Oiga, eso se ve muy feo, ¿no? Y miren lo que dice la Biblia. Si eso fuese así, dice, si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Dónde estaría lo que se necesita para que el cuerpo funcione? Imagínese usted que todos aquí en la iglesia queramos ser boca. ¿Se imagina usted? Todos hablando. Eso es lo que pasaba en Corinto. En capítulo 14 usted va a dar cuenta que todos se ponían a hablar. Todos se ponían a hablar, todos querían los dones que se miraban más. Y todos hablaban, había un montón de profetas, había un montón de gente que hablaba en lengua. Y dice, eso no está correcto. Tiene que haber orden, unos tienen una función y otros tienen otra función. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios sabe dónde es que usted tiene que funcionar y cómo va a funcionar al 100%. Dios es el que sabe. Se me fue el tiempo, el otro domingo seguimos con el mismo tema. Póngase de pie, un aplauso al Señor.